Santo es el Señor, Baruch Adonai, Elohei Israel Adonai, Santo es el Señor. Bienvenido. En un minutito ya comenzamos con la lectura de las Aliyot 1 y la Aliyá número 2. Es decir, correspondiente al día 1 y día 2 de la semana. Bien, hermanos, con calor. Con calor, acá hace mucho calor. Hoy tuvimos un día bastante pesadito. Estamos por hacer lectura de Génesis 1:1. Es decir, Bereshit en hebreo. Shalom, shalom a los que van entrando, les damos las gracias. A los que se van uniendo, bienvenidos. Vamos a hacer, como decía mi esposa, la lectura. Vamos a dar comienzo a este nuevo ciclo 2024-2025 de estudio de la Torá, la lectura. Vamos a acompañarlo con la lectura de las distintas porciones para llegar al Shabbat con la porción ya leída completa. Sé que hay algunas congregaciones que ya vieron Bereshit en este fin de semana. Nosotros preferimos esperar un poquito y hacer una pequeña introducción a lo que es la Torá. ¿Por qué enseñamos? ¿Por qué leemos? ¿Por qué escudriñamos la Torá? Eso lo hicimos la semana pasada, el viernes. ¿Qué significa Torá? Porque muchos entran a nuestros live o a otros live también he visto que entran y preguntan ¿por qué dicen Torá? ¿Qué significa Torá? Hay gente que ni siquiera sabe qué significa Torá. Entonces es por eso que hicimos ese en vivo donde explicamos qué es la Torá y por qué estudiamos Torá. No, y otra cosa también que muchos ingresan y tienen un mal concepto de lo que es la palabra Torá, digamos, porque lo primero que se te viene a la mente dentro del mundo cristiano, dentro del mundo católico, dentro de las distintas doctrinas que hoy hay en día, que son la mayoría de las personas que andan por los lives, ¿no es cierto? Lo primero que piensan, Torá es ley. Lo primero que lo etiquetan de esa manera, y bueno, ya la ley, y nos vamos a Gálatas y nos recorremos a Pablo y ya la ley es mala, ya el que cumple la ley está maldito, si está bajo la ley, bueno, todo ese concepto. Entonces nosotros quisimos justamente dar explicación de qué es la Torá, qué entendía nuestro Adón Yeshua, qué entendían los judíos del primer siglo, los primeros creyentes, que entendían por Torá, que entendían porque la palabra Torá en realidad no es ley solamente seca como entendemos en Occidente, sino es una palabra mucho más profunda, donde hay mayores definiciones. Es justamente la instrucción que dejó el Creador para llevar una buena vida, para llevar una vida según el agrado de Él, ¿no es cierto?, conforme a lo que Él nos pide. Entonces, por eso dábamos esa explicación la semana pasada, hicimos el videito, y hoy comenzamos con la lectura de las porciones. Amén. Y bueno, vamos a adelantar porque en realidad el primer día fue ayer, fue en realidad el domingo. Ese fue el primer día. Estamos entrando ya hoy en el tercer día, porque ayer lunes ya ahora ha caído el sol. Tenemos que tener también ese concepto. Justamente lo vamos a leer hoy, de por qué tenemos que tomar de tarde a tarde y no de medianoche a medianoche como normalmente lo hacemos. Esto también nos va a dar un poquito de comprensión del tema de los tiempos y las cosas que nosotros tenemos que prestar atención. Amén. En esta primera Aliyot que vamos a leer hoy.
Amén. Bienvenidos a todos, muchas gracias a todos los que están ahí conectados del otro lado escuchando la palabra. Vamos a comenzar entonces, como siempre lo hacemos, haciendo una bendición porque tenemos la Torá a nuestro alcance, porque tenemos las Escrituras. La palabra del Eterno la tenemos en nuestras manos, más allá de las distintas traducciones, las distintas diferencias, pero tenemos la Escritura a nuestro alcance. Y tenemos que comprender que el entendimiento de las Escrituras viene por medio del Eterno, no es por medio nuestro, no es por nuestra propia voluntad. Así que muchas veces podemos llegar a entender desde las versiones más básicas, el Eterno nos muestra su verdad. Normalmente la mayoría utiliza la versión Reina Valera 1960. De ahí, por ejemplo, mi esposa tiene la versión BTX, cuarta edición. Yo tengo la Reina Valera 1960. Muchas veces podemos estudiar también de distintas versiones, Kadosh, donde por ahí tenemos un poquito más de entendimiento y profundidad en las palabras, ya que por ahí dan explicación del contexto un poco hebreo. Pero toda palabra es inspirada por el Eterno y tenemos que dar las gracias porque por medio de ella conocimos el mensaje, el evangelio del reino, lo conocemos a Él por medio de las Escrituras, ya sea que tengan errores o no, pero el mismo Espíritu, el mismo Ruach nos mueve y nos da el entendimiento cuando encontramos las diferencias y las cosas. Así que toda Escritura tenemos que considerarla como buena, tenemos que considerarla como todas las versiones de las Escrituras, tenemos que considerarlas como buenas y tenemos que sacar lo mejor de cada una. No importa si tenemos, ya le digo, la Reina Valera, la Kadosh, la BTX, el Tanaj, la Torá hebrea, de todo. Inclusive hay los Targumín, por ahí nos dan mucho contexto, nos dan mucho contexto histórico, que también es bueno leerlos, pero toda escritura inspirada en la Torá, de la Biblia, es Santa Escritura. Amén. Vamos a dar gracias entonces al Eterno, como siempre lo hacemos la bendición, la verajá en hebreo, y después la traduzco al español para que los hermanitos por ahí que están recién ingresando o que vienen por primera vez entiendan cuál es la bendición. Amén. Vamos a bendecir las Escrituras. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, ayer bahar benu mikol hamin, benatan lanu et torato, Baruch atah Yud-Het Bat-Hei noten hatorá. Bendito seas tú, Yud-Het Bat-Hei, nuestro Elohim, Rey del universo, quien nos has elegido entre todas las naciones y nos has otorgado tu Torá. Bendito seas tú, Yud-Het Bat-Hei, el dador de la Torá. Amén. Amén. Amén, amén. Se escucha bien, ¿no? ¿Sí? Amén. Bien. Bueno, entonces vamos a comenzar con la aliyá número 1, que se encuentra en Génesis, Bereshit 1, y va desde el versículo 1 hasta el verso 13. Luego Marcelo nos va a hacer lectura de la aliyá número 2, que va desde el 1.14 hasta el 1.23. Y nos dice así, palabra del Eterno. En el principio Elohim Aleftá creó los cielos y la tierra, pero la tierra se ha precipitado en caos y vacío, y hubo tiniebla sobre la faz del abismo acuoso, y el espíritu de Elohim se cernía sobre la faz de las aguas. Entonces dijo Elohim, haya luz, y hubo luz. Y vio Elohim la luz, que estaba bien, y Elohim hizo separar la luz de la tiniebla, y llamó Elohim a la luz día, y a la tiniebla ha llamado noche. Y hubo tarde y hubo mañana, día 1. Entonces dijo Elohim, haya una expansión en medio de las aguas,
que está separando las aguas de las aguas. E hizo Elohim la expansión para que separara las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban encima de la expansión. Y fue así. Y llamó Elohim a la expansión cielo, y hubo tarde y hubo mañana, día segundo. Elohim entonces dijo: sean reunidas las aguas de debajo de los cielos en un solo cúmulo, y sea visto lo seco. Y fue así. Las aguas de debajo de los cielos fueron reunidas en sus cúmulos, y fue visto lo seco. Y llamó Elohim a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas ha llamado mares. Y vio Elohim que estaba bien. Y dijo Elohim: produzca la tierra vegetación, hierba que haga germinar semillas, árbol frutal que dé frutos sobre la tierra, según su especie, cuya semilla esté en él. Y fue así. Y la tierra hizo brotar vegetación, hierba que hace germinar semillas sobre la tierra, según su especie, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su especie. Y vio Elohim que estaba bien, y hubo tarde y hubo mañana, día tercero. Amén. Dijo luego Elohim: haya lumbreras en la expansión de los cielos, para separar el día de la noche, y sirvan de señal para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Elohim las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señoree en el día, y la lumbrera menor para que señoree en la noche. Hizo también las estrellas, y las puso Elohim en la expansión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Elohim que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Dijo Elohim: produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra, en la abierta expansión de los cielos. Y creó Elohim los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Elohim que era bueno. Y Elohim los bendijo, diciendo: fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana el día quinto. Amén. Amén. Bueno, acá vamos a ver algo muy importante con respecto a todo, porque hay muchos temas importantes en estas dos primeras aliyot, y vamos a ver que con el paso de los días también. Pero algo que nosotros en nuestra mente occidental no comprendíamos es justamente eso, el nombre de los libros, ¿no es cierto? Bereshit no sabíamos qué significaba, lo conocíamos como Génesis, y vemos que en hebreo tiene mucho más significado. Bereshit, de hecho, es como comienza el libro, y todos los libros de la Torá son así, que Bereshit traducido a nuestro idioma significa en el principio. Y en esta parte, ¿no es cierto?, que Bereshit lleva la letra Bet, que nos hace señalar también la puerta. Si investigamos un poquito mejor, vamos a ver que esta letra nos muestra algo importante, que ahora Marcelo nos va a explicar.
porque a quien hemos conocido cuando hacíamos el estudio, que venimos, ¿no es cierto?, del cristianismo, y cuando hacemos el estudio de lo que es el Nuevo Testamento, a quienes hemos conocido que es la única puerta, es la única llegada al Eterno, es de la manera que obtenemos esa salvación, y esa puerta nos señala a Yeshua, y la tenemos desde el principio. Bueno, y eso también lo encontramos en Juan 17, cuando nos dice que Yeshua es la puerta, y lo vemos desde el principio cuando tenemos la letra Bet, que está en Bereshit. Amén. Amén. No solamente la letra Bet, sino vemos que tenemos hay algo muy importante, ¿no es cierto?, que es si comprendemos desde el punto de vista hebreo el tema de las palabras que se utilizan, porque es muy interesante cuando observamos la escritura, que acá no se las podemos mostrar, pero si nosotros buscamos en hebreo cómo comienza este texto, ¿no es cierto?, que es el tema del principio de todo, ¿no es cierto? Ahí yo se los voy a leer, porque el versículo 1 de Génesis comienza: Bereshit bara Elohim et Hashamaim behet haaretz. Entonces dice, en el principio, Bereshit bara Elohim, el Eterno creó o crea, et Hashamaim, los cielos, y et haaretz, y vuelve otra vez a decir et. Entonces vemos esa pronunciación, esas letras, tanto et Hashamaim y et haaretz, vemos cómo se ve en este et que yo estoy pronunciando, se escribe con la letra Aleph y la letra Tab. Entonces vemos cómo a quién conocemos como el Aleph Tab dentro de las escrituras, a nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Es más, nosotros en el Nuevo Testamento, en Apocalipsis, recordemos que el Nuevo Testamento, o lo que conocemos como el Nuevo Testamento, Brit Hadashah, nosotros ahí, cuando los escribas escribían estos textos, lo hacían en griego. Nosotros en Apocalipsis vemos justamente que dice el alfa y el omega, pero en realidad ellos lo trasladaron a la pronunciación al alfabeto griego. Pero si lo pasamos al alfabeto hebreo, ahí tenemos la Aleph y la Tab, la primer letra del alfabeto y la última letra. Tenemos el principio y el fin. Y en este primer versículo de Génesis vemos que dice: en el principio, Bará, creó Elohim, Aleph Tab Shamaim. En el principio creó al principal, a Yeshua celestial, al Yeshua de los cielos, y a su vez también lo tenemos como Yeshua de la tierra. Ya desde un primer momento vemos cómo las escrituras, si la vemos desde el contexto hebreo, que era lo que explicábamos cuando dábamos la explicación de lo que significa, porque cuando nosotros lo leemos en el occidental lo pasamos de largo. En el principio Dios creó los cielos y la tierra, nada más, punto. Pero si nosotros lo vemos desde el contexto hebreo, dice Aleph Tab Shamaim, que Shamaim es cielos, Aleph Tab Haaretz, que es Haaretz es tierra. Entonces vemos cómo desde un primer momento el Eterno en su escritura nos está mostrando, nos está revelando a su creación, a la creación más grande, que por medio de él se creó todo el universo. Después nos dice la palabra, que es nuestro Adón Yeshua.
Yeshua está desde el principio. Yeshua en las Escrituras lo vemos desde el primer versículo de Génesis. Está ahí presente desde el comienzo. Y qué interesante, qué lindo es estudiarlo. Bueno, hay muchos estudios, hay muchas interpretaciones muchas veces, pero tenemos que verlo desde un contexto hebreo a todas las cosas. Y con esto que mencionabas podemos comprender el capítulo de Juan 1:1 cuando nos dice: en el principio era el Logos y el Logos estaba ante Elohim y Elohim era el Logos. Este estaba en el principio ante Elohim. Todo existió por él y sin él nada de cuanto existe existió. Acá vemos justamente esta explicación que nos estaba dando Marcelo con respecto a que Yeshua, ¿no es cierto?, el Aleph está desde el principio, desde el inicio. Es lo primero que el Creador hace, es su primera creación. Es lo primero que el Eterno crea, es su imagen visible, porque por medio de él es que hace todas las cosas. O sea, a través de él, porque sabemos que bueno, él es el Todopoderoso. No podemos estar ante su... Y otra cosa que nosotros tenemos que ejercitar es justamente nuestra mente. Pablo nos exhorta a eso, Pedro nos exhorta a eso, a ejercitar nuestra mente, a entender que no podemos comprender desde un pensamiento humano la magnificencia del Creador. Nosotros tenemos que entender eso, tenemos que meternos en nuestra cabecita, vaciar todos esos conceptos teológicos que arrastramos de las distintas doctrinas para realmente conocerlo, para realmente ver quién es Él. Esto solo se da por medio del Ruach. El Ruach es el que nos acompaña, el que nos abre el entendimiento a esto. Y nosotros, cuando nos damos cuenta de todas estas cosas que vamos entendiendo y tenemos que alimentarlo, tenemos que pedirle al Eterno que nos dé ese discernimiento de entendimiento, porque nosotros por nuestra propia voluntad no lo vamos a ver. Y por nuestra propia voluntad no podemos encasillar al Eterno en un pensamiento de hombre. El Eterno no es hombre, es espíritu y es magnificencia y es gloria. Nosotros lo que vimos sobre la tierra fue nuestro don Yeshua, que fue su presencia hecha hombre, pero no su gloria, no su grandeza. Yeshua fue quien se hizo carne y tabernaculizó entre nosotros por una misión que fue justamente liberar a esa novia que había sido infiel. Y después dice el Apocalipsis, al final del libro de Apocalipsis, ¿qué nos dice? Que el Espíritu y la novia dicen ven. ¿Quién es la novia? Es toda aquella congregación, toda la Keilah que se prepara para ser novia, que se prepara para el Creador, que se prepara, que trabajamos y nuestras obras son conforme a la voluntad de Él. Y para nosotros obrar conforme a su voluntad debemos escudriñar, debemos estudiar, debemos leer y todos estos tesoros ir descubriéndolo a medida que vamos leyendo las Escrituras. Bienvenidos a todos los que van entrando, veo que se van uniendo más. Amén. Entonces tenemos que pensar, el Eterno es el Creador, es el Todopoderoso. Él es, no lo podemos entender con una mente humana, tenemos que pensar más allá. Y muchas veces nos afanamos con descubrir cosas ocultas en las Escrituras cuando lo tenemos todo muy a la vista, todo muy sencillo. Él mismo dijo que
nada quedaría en lo oculto. Él revelaría. Tenemos que ser pacientes. Amén. Amén. Algo que también voy a agregar, ¿Sí? Algo que voy a agregar y que me parecía también muy importante que pude ver, que bueno, el Eterno nos reveló mientras hacíamos este estudio, cuando nos dice que el espíritu, dice, de Elohim se cernía, bueno, en esta versión dice se cernía sobre la faz de las aguas. En otras versiones dice que se movía sobre la faz de las aguas. ¿Y a qué nos lleva este hecho, este momento, ¿no es cierto?, sobre que el espíritu se movía sobre las aguas? Nos vamos a Mateo, cuando en Mateo 14, desde el 25 al 31, vamos a encontrar este pasaje cuando Yeshua camina sobre las aguas. ¿Qué nos está representando este hecho? Nos está representando el hecho del principio, que vemos que el Espíritu del Eterno se movía sobre las aguas, y ya pudimos ver que lo primero que creó el Eterno fue su imagen visible, que es Yeshua, es decir, el Aleph Tah. Entonces quien se movía sobre las aguas era Yeshua, o sea, quien estaba sobre las aguas era Yeshua. Y lo podemos ver en Mateo también caminando sobre las aguas. Y siempre hemos visto este hecho, este fenómeno de que Yeshua hace, ¿no es cierto?, de caminar sobre las aguas. Y que también lo vimos a Pedro hacer esto. Si bien vemos que Pedro también caminó gracias a Yeshua, pero notemos esto muy importante, porque de por sí Pedro vemos que se hunde, que tiene miedo y se hunde, algo que no habíamos visto antes. ¿Qué nos representa el agua en las Escrituras? El agua representa la palabra del Creador. El agua representa su Torá. Entonces, si vemos esto, quien está por encima de la Torá es Yeshua, ¿no es cierto? Quien camina, quien se mueve, quien camina en Torá, quien caminó en Torá fue Yeshua, ¿no es cierto? Y ¿qué es lo que vemos, ¿no es cierto? Que Pedro no podía, se hundió, tuvo miedo, ¿no es cierto? Porque tuvo miedo de la palabra. Y vemos este hecho, ¿no es cierto?, de que tiene miedo, pero de la mano de Yeshua él puede caminar sobre las aguas. ¿Qué nos dice también un capítulo, un versículo que menciona Pablo? Menciona que si nosotros no caminamos en la Torá, que si no andamos en Torá, que si no guardamos los mandamientos del Creador, vamos a estar bajo la ley, menciona, ¿no es cierto? Pero sabemos que la traducción ahí es Torá, vamos a estar bajo todo el peso de la ley se nos viene encima, y estamos bajo esto, ¿no es cierto?, bajo la ley. Pero si nosotros somos obedientes, ya no estamos bajo ley, sino sobre la ley. Entonces ahí vemos este hecho que nos muestra Yeshua, y que Pablo también lo explica, ¿no es cierto?, que debemos ser obedientes para caminar y estar sobre la Torá. Que también un comentario al margen de lo que vos decís. Pedro no solamente caminó, sino que Yeshua lo acompañó también. Digamos, eso tenemos que tener en cuenta. Cuando caminamos, como vos decías, es cuando obedecemos y estamos sobre la ley, cuando caminamos sobre la senda. Pero no lo vamos a poder hacer si no está la luz, si no está Yeshua que nos acompaña. Pedro pudo caminar porque confió en Yeshua. Así nosotros también. Son las dos cosas para nuestra salvación. Yeshua es nuestra puerta a la salvación, y nuestra obediencia es mantenernos firmes en esa salvación. Entonces son las dos cosas, condiciones necesarias
nosotros hoy no tenemos la capacidad de hacerlo solos, sino tiene que estar Yeshua para poder hacerlo. ¿Amén? Sí, muchos vienen a intentar empiezan, ¿no es cierto? Conocen, lo conocimos con el nombre de Jesús. Al hermano Frank que pregunta de la iglesia del Mesías, él es el que fundó desde el principio, él escogió su pueblo. Nosotros no hemos fundado ninguna iglesia, la iglesia la fundó el Mesías Yeshua. Amén. Bien, y justamente eso, como le decía Marcelo, no tenemos nosotros la capacidad de por sí mismo nosotros guardar los mandamientos y creer que con eso vamos a ser salvos. No, hemos conocido al Mesías, ¿no es cierto? Conocimos su nombre, su verdadero nombre. Primero lo conocimos con el nombre de Jesús, luego conocimos su verdadero nombre, que era en hebreo, que es Yeshua y significa salvación, y que por medio de él somos injertados al pueblo, y es por eso que debemos guardar los mandamientos, por eso que debemos ser obedientes, por amor a él debemos obedecer y guardar sus mandamientos y cuidar nuestra salvación, como lo dice Pablo, ¿no es cierto?, en Filipenses. Volviendo al tema, ¿no es cierto?, ese hecho de que mencionaba Marcelo, ¿no es cierto?, que solamente de la mano de Yeshua es que vamos a poder guardar los mandamientos, porque muchos lo conocen, comienzan a guardar los mandamientos, se van bajo otras doctrinas, bajo doctrina de hombres, se pasan al judaísmo, a decir que Yeshua no es Elohim, a decir que Yeshua es solo un simple hombre y nada más, que solo fue un hijo de José y de Miriam, y con eso desestimar a Yeshua, pero siguen guardando mandamientos. Pues esto no los va a salvar, porque recordemos, se están hundiendo en la Torá, se están hundiendo y no están caminando en Torá, porque solo se debe caminar en Torá de la mano de Yeshua. Cuando ya desechamos al Mesías, ya no queda más nada, nos dice la Escritura, ¿no es cierto? Ya no hay salvación, porque la salvación es el Mesías, la salvación es Yeshua, y el mensaje de salvación lo tenemos desde el principio de la Escritura. El mensaje del fin de los tiempos está desde el principio. Nosotros lo que tenemos que ver y aprender y entender es que, como lo dice Pablo, el propósito de la Torá es Yeshua. Entonces, si yo quiero tener salvación en mi vida, yo no debo caminar sola guardando los mandamientos, yo debo conocer a mi Salvador, creer en mi Salvador y ser fiel a mi Salvador, que es Yeshua. Amén. Amén. Algo también que veíamos, ¿no es cierto? Y cuando nos dice que sobre las aguas, que sobre la tierra había agua, ¿no es cierto? Y había caos, nos dice en algunas versiones, en otras versiones dice desorden. Algo que también hemos visto, que para la palabra tierra, porque arriba había agua, ¿no es cierto? Y el agua obviamente estaba sobre algo, sobre la tierra, ¿no es cierto? Para la palabra tierra, ¿no es cierto?, para la definición de tierra en hebreo, que es Eretz, es de una raíz que no se usa, dice que también es ser firme, ¿no es cierto? Y la definición de tierra como completa o partitivamente una tierra, también tiene unas definiciones como campo, comarca, costa, ladera, mundo, nación. Entonces, ¿qué nos señala esto? Vemos algo muy importante. El agua estaba sobre el mundo, sobre que la definición es tierra, ¿no es cierto? La traducción que tenemos es tierra, pero también tiene esa definición como mundo, como nación, como países. Vemos esto, Shalom, hermanita, y Shalom, bienvenidos a los que se van uniendo. Vemos esto muy importante. La palabra del Eterno está por encima de las naciones. Las naciones estaban bajo, y hoy en día, ¿no es cierto?, estamos así. Las naciones y el mundo, la humanidad, está bajo la Torá,
solo quienes de la mano de Yeshua, como lo explicamos, ¿no es cierto? Quienes caminan de la mano de Yeshua están sobre la Torá, esos son los que pueden caminar sobre las aguas, como recién el hermano nos decía que Pedro también caminó sobre las aguas, y justamente es por eso que Yeshua se hace hombre, ¿no es cierto?, en la tierra, tabernaculiza, es decir, el Eterno se hace hombre, ¿no es cierto?, trae su imagen visible a la tierra, para que nosotros no podamos decir, bueno, entonces no, porque él es Dios y entonces solamente Dios y yo no soy Dios, yo no puedo hacerlo. Él se hace hombre para esto, para que por justicia, ¿no es cierto?, por justicia divina, y para mostrarnos que sí se puede, que sí podemos guardar los mandamientos, que sí podemos caminar en Torá, que sí podemos caminar sobre las aguas. Y de hecho lo vemos en este hecho de cuando le dice, no tengas miedo a Pedro, y lo hace caminar sobre las aguas. Entonces de la mano de Yeshua es que vamos a caminar sobre las aguas, es que vamos a caminar en Torá, sobre la Torá, y no bajo Torá. Amén. Exactamente. Amén. Y después, bueno, siguiendo un poco más, vemos cómo el Creador crea la luz y la tiniebla. Otra referencia a nuestro don Yeshua también. Y como hace un rato lo decías, lo separa justamente la luz de la tiniebla. Es muy importante esta referencia también, porque vemos que la luz es la gloria del Eterno, la luz es el Eterno, la luz es nuestro don Yeshua. En aquel entonces todavía nuestro don Yeshua no tabernaculizaba, pero ya está desde un principio en la creación, ya está su presencia entre nosotros. Así que qué importante todo esto. Y miren, estamos hace un rato analizando y no podemos salir de los versículos 2 y 3, pero hay mucho y dice mucho. Nosotros antes leíamos esto y no dábamos entendimiento, no comprendíamos. Ahora desde que comenzamos a estudiar desde una perspectiva hebrea, a escudriñar, a investigar, a ver la palabra, a ver la raíz de la letra, porque muchas veces las letras también en hebreo no son lo mismo, las palabras en hebreo no son lo mismo que las palabras en nuestro entendimiento occidental, y la verdad que nos deja un tesoro muy rico este comienzo, este arranque de las escrituras. Ya vemos cómo el Eterno, es más, nosotros tenemos la idea de que hay un hilo conductor desde este principio hasta el fin de Apocalipsis, hasta donde se despide Juan en el Apocalipsis, que ese hilo conductor que nos lleva a través de toda la escritura es nuestro don Yeshua. Él es toda vez que vemos y escudriñamos la palabra, encontramos a nuestro don Yeshua. A J. Mejía, la Biblia que usted tenga a su alcance le va a servir. Y después lo otro que nosotros normalmente hacemos y recomendamos, tenemos las herramientas de internet donde podemos escudriñar y encontrar las distintas versiones y las cosas. Cuando uno tiene la Biblia ya es suficiente. Eso es lo que decía al principio cuando arrancábamos. No importa la versión que tengamos. Lo que sí tenemos que pedir que antes de comenzar siempre la lectura y el estudio, pidamos al Padre que nos dé discernimiento, pidamos al Eterno que nos guíe en la lectura, y vamos a encontrar, vamos a escudriñar y vamos a encontrar todos los detalles en la versión que sea, porque el Padre nos va a revelar su verdad a través de las escrituras. No importa si sea la versión Reina Valera, la versión Kadosh, la versión israelita. Después de ahí, usted, cuando algo no le suene bien o cuando algo le parezca que no concuerda, va y busca. Tienen muchas herramientas en internet donde usted puede ver las palabras en hebreo, las letras, el significado. Sí, el hermano que dice que hay adulterado, pero el mensaje está,
así que sí le va a servir, porque por ejemplo, cuando predico algo o quiero dar algún mensaje, siempre utilizo la Reina Valera, pese a algunos errores de traducción, pero el mensaje está. Exactamente. Y el mensaje es bueno, el mensaje ha llegado a nosotros gracias a esa versión, ¿no es cierto? Porque ha llegado a casi todo el mundo gracias a la versión Reina Valera, y no es una versión que debamos desestimar por el hecho de que tenga algunos errores de traducción, porque la mayoría los tiene. Exactamente, exactamente. Sí, lo importante, y otra cosa, lo importante es que cuando entendemos el mensaje, no es por la versión, es porque el Ruach, el Eterno, nos está guiando, hermanos. Amén. Eso tenemos que poner por primero cuando comenzamos a estudiar, cuando leemos, cuando queremos aprender de su palabra. Amén. Otra cosita que quería también resaltar, y que también me pareció muy interesante, que nos ha mostrado el Eterno, porque sabemos que cada vez que encontramos algo, nada viene de nosotros, todo es sabiduría del Padre. Nosotros aquí no somos nada, y el día de mañana puede levantar otras personas que también den o hasta un mejor mensaje. Nos dice, cuando la palabra dice que separó las aguas, ¿no es cierto? Y que a las aguas de arriba las llamó cielo, y a las aguas de abajo las llamó mares. Cuando el Eterno hace esto, que también lo hace cuando separa la luz de la tiniebla, ¿no es cierto? Como lo decía Marcelo hace un ratito, el Eterno es luz, Yeshua es luz, Él es la luz del mundo. Entonces, cuando venimos a los pies de Yeshua, andamos en luz. ¿Qué vemos en este hecho tan importante? Y si escudriñamos y la buscamos en hebreo, a esa palabra separar significa apartar. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? El Eterno desde un principio apartó la luz de la oscuridad. Es decir, el Eterno desde un principio quiere eso, a apartarnos. De hecho, es por eso que nos llama a que seamos, nos dice en todas las versiones vamos a encontrar que nos llama a que seamos un pueblo santo, porque Él es santo. ¿Y qué significa santo? En hebreo significa apartado. Entonces nos llama siempre a que seamos apartados. Entonces, ¿qué es lo que hace el Eterno desde el principio? Es apartar. Apartó la luz de la oscuridad. ¿Y qué es lo que va a hacer en el final de los tiempos? Y que la mayoría conocemos el Apocalipsis, conocemos todo lo que va a suceder, ¿no es cierto? Él va a apartar, Él viene a apartar, Él viene a apartar a su pueblo, a aquellos que verdaderamente le están siguiendo, a aquellos que de verdad están creen en el Mesías y están guardando sus mandamientos. Por eso el mismo Yeshua dice que estarán 2 en el campo y uno será llevado y el otro será dejado. O sea, viene a apartará el trigo de la cizaña. Entonces vemos que la intención del Eterno por apartarnos, por apartar su pueblo, por apartar las personas que de verdad le siguen, está desde el principio. La intención del Eterno es eso, apartar. Siempre el Eterno aparta lo bueno de lo malo. Amén. Es más, Yeshua mismo también dice: yo no he venido a traer paz, sino he venido a traer desunión entre el padre y el hijo, entre la madre y la nuera. Digamos, él también él venía la espada que apartaba. Entonces vemos que todo tiene ese significado desde un principio. El mensaje nos lo está dando en Génesis, en el Bereshit, en el comienzo. Entonces vemos que el mensaje está desde un principio. Y si lo escudriñamos y lo leemos con atención y con la ayuda del Ruach, vamos a comprender todos estos detalles que hoy nosotros estamos comentando, todas estas perlitas que estamos trayendo para comentárselo y enseñárselo
y mostrárselo. Perdón. Amén. Disculpe. Algo también que me estaba olvidando y ya se me pasaba, y que lo vi recién cuando continué leyendo mientras estabas hablando, que continúa así en los siguientes pasajes, cuando dice: y dijo Elohim que haya se produzca vegetación con semilla, y dijo Elohim, y de ahí en adelante sigue así: y dijo Elohim. Que estamos viendo en este momento, en este hecho, cuando dice y dijo Elohim, es decir, el Eterno está dando sus primeras instrucciones, y las dio desde el principio, cuando Él, por medio de su palabra, que ya hemos visto, que lo primero que hace es crear a Yeshua, ¿no es cierto? Porque es lo primero que hemos aprendido hoy en día, que creó a Yeshua a su imagen visible. Es lo primero que crea, y por medio de él crea las cosas. Entonces, si él está diciendo y dijo Elohim, en otras versiones tenemos y dijo Dios que haya luz, y dijo Dios que haya, así tenemos, ¿no es cierto?, en estas versiones. Pero cuando está diciendo eso, que está pronunciando palabras, y está dando sus primeras ordenanzas, sus primeras instrucciones. ¿Y cuántas veces nos han dicho en el cristianismo, cuando en otras doctrinas nos han dicho que las leyes, las instrucciones fueron dadas solamente en el Sinaí y para el pueblo de Israel? Algunos dicen no, solo son para judíos. ¿Cuántas veces nos han dicho esta falacia, ¿no es cierto? Porque sabemos que no es así. Pues la primera instrucción la da el Eterno desde el principio, y dijo que haya tal cosa y se creó tal cosa. Entonces hubo una orden de parte del Eterno y una acción. Entonces vemos que la primera instrucción está desde el principio, o sea, la Torá está desde el principio, así como también lo está Yeshua. Las instrucciones, las ordenanzas están desde el principio. Exactamente. Eso me estaba olvidando, ese gran detalle. Claro, es que son cosas que por ahí uno no se da cuenta. Pero muchas veces nos dicen eso, muchas veces nos dicen no, pero la Torá, y otra cosa también de comprensión, la Torá como lo comprendía nuestro don Yeshua, que lo explicamos en el video anterior, en el video de la instrucción a la Torá, y inclusive los judíos y los hebreos y toda la población en un principio, de cuando nuestro don Yeshua caminó sobre la faz de la tierra, ellos entendían como Torá todas las sagradas escrituras. Incluso Pablo, cuando habla a Timoteo, que le dice desde la infancia tú conoces las sagradas escrituras, por eso haces el bien. Entonces te das cuenta que sagradas escrituras, tanto para Pablo, para Pedro, para inclusive nuestro don Yeshua, es todo el compendio hasta el momento que viene nuestro don Yeshua. Están todos los 5 libros de Moshe, más los profetas, más los salmos, más los proverbios, más los profetas menores, mayores, todo eso. Ellos entendían como Sagrada Escritura todo ese compendio de escritura. Así que, y todo eso para Yeshua es Torá, porque él se valía de todo para dar enseñanza. Inclusive en Juan 10:34 dice, él pronuncia y le dice, ¿no han leído en la ley que escrito está, yo dije, sois dioses? Y esa frase no la encontramos ni siquiera en Génesis, ni en Éxodo, ni en Levítico, ni en Deuteronomio, ni en Número. La encontramos en los Salmos. Y vamos a ver cómo inclusive nuestro don Yeshua, cuando ora y roga al Padre en ese famoso rezo que hace, ¿no es cierto? Padre, ¿por qué me abandonaste? Eso también lo encontramos en los Salmos. Esa oración que Yeshua estaba haciendo antes de morir, antes de su sacrificio, antes de ser arrestado, antes de ser llevado a su muerte, está en el Salmo 22. Y qué hermoso que es encontrar todas estas cosas. Y de hecho, ese salmo es el que recitaban los sacerdotes antes de hacer el sacrificio. Antes de hacer los sacrificios de Pesach, antes de hacer el sacrificio del Cordero de Pesach, los sacerdotes levitas cantaban los salmos.
y entre ellos estaba ese salmo. Él sabía que era el cordero perfecto para la ejecución. Él sabía que era ese sacrificio vivo para el perdón de nuestros pecados. Él sabía que Él era la puerta para que nosotros, con este cuerpo pecaminoso, con este cuerpo de la carne, pudiéramos tener oportunidad de entrar, tener esa oportunidad de creer en la salvación, en la vida eterna. Y muchos no comprenden esto y dicen, no, pero ¿cómo Dios se va a estar orando a sí mismo para desestimar, ¿no es cierto?, a Yeshua y decir que era otro ser distinto del Padre, cuando vemos que Él mismo nos dice que Él y el Padre uno son. Entonces desestiman este hecho porque se estaba orando a sí mismo, como si el Eterno no pudiera hacer cuantas cosas, lo que quisiera. Pero bueno, eso es porque es una mente humana la que piensa así. Sí, la estamos tratando de entender. Y la estamos tratando de humanizar al Eterno. Al Creador. De todo. Estamos tratando de encapsular al Eterno de que no puede hacer tal cosa. Y otra cosa, sin embargo, estamos entendiendo y comprendiendo que estaba recitando salmos. Estaba recitando un salmo Yeshua. No solamente era una oración, sino también era un salmo. Y era algo que hacían normalmente los sacerdotes levitas, bien, para los sacrificios. Y otra cosa, bueno, seguimos escudriñando, y bueno, también en esto que leímos hoy, entendemos el por qué el pueblo hebreo tiene como por día, desde tarde a tarde, ¿no es cierto? Y en el versículo 5 nos dice, del capítulo 1, en el versículo 5 nos dice: y llamó Elohim a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. No cuenta la noche que hay entre medio, obviamente, pero el Eterno nos está dando la instrucción de cómo tenemos que contar los días. Hoy en día eso nos cuesta mucho, porque estamos ya cauterizados con todo este sistema greco-romano que viene desde la antigüedad, viene desde hace miles de años, de considerar las 0 horas, de considerar el calendario, y así como lo pronuncia en el libro de los jubileos, es que, y esto estaba profetizado que iba a suceder. Que íbamos a olvidar los tiempos, el verdadero tiempo, calendario del Eterno. Por eso yo hace un rato, cuando comenzábamos esta enseñanza, explicaba que hoy, ahora, al atardecer, cuando cayó el sol, ya comenzamos el día tercero. Eso es lo que el Eterno nos está mostrando. Nos está dando instrucción, nos está instruyendo justamente. No está todavía escrita la Torá, pero Él ya nos está dando instrucción de cómo tenemos que seguir los días, cómo tenemos que seguir las señales en los cielos. Después de eso, bueno, viene todo eso que Él crea, esta lumbrera especial. Recordemos que, mire, hay 2 luces que Él crea. Primero la tiniebla y la luz, en el versículo, ¿no es cierto?, en los versículos primeros, que es en el versículo 3. Ese es nuestro Adón Yeshua. Y después nos deja la lumbrera del sol, en el versículo ya 14, donde nos explica que crea las 2 lumbreras, una para que señoree la noche, que es la luna, y otra para que señoree el día, que es el sol. Y nosotros tenemos que prestar atención, porque estas son señales para nosotros. ¿Qué señales? Para llevar la cuenta de los días, para llevar la cuenta de los momentos, para sus santas convocaciones. Ya estaba preparando todo un orden perfecto para dejar toda la instrucción que después vendría. Mire cómo el Eterno, del caos, de la nada, empieza a ordenar las cosas. Primero separando la luz de las tinieblas, después ordenando la tierra, después ordenando las lumbreras para señal. Él todo estaba preparando para esta creación perfecta que iba a ser. Después creando el ambiente para las plantas, para los animales, y así sigue avanzando la creación. Es algo
tan hermoso estudiar y leer y entender cómo el Eterno, el Creador, nos ha preparado todo y nos ha instruido y dejado todo en orden. Es más, los otros días escuchábamos unas enseñanzas donde hablaban de las constelaciones, donde hablaban de las estrellas, porque aquí nos dice que las estrellas también son para señales. Sabemos perfectamente que el evento que marcó la historia en cuanto a las señales fue justamente la estrella de Belén, y la estrella de Belén no existe porque fue una conjunción de distintos eventos donde se vieron planetas involucrados, y sin embargo los sabios, que sabemos que esos sabios de Oriente que vinieron a buscar al Mesías, entendieron e interpretaron esas señales. Mire lo importante que es para nosotros aprender también de las estrellas. Si bien hoy tenemos todo eso, el enemigo ha camuflado todo eso y ha corrompido toda esa perfección que el Eterno nos ha enseñado, nos ha mostrado, y a lo largo de los años hemos perdido la noción de las verdaderas interpretaciones de las señales. Lamentablemente nos corrompió el calendario, nos corrompió las fiestas y también la observancia de los astros, de las estrellas. Entonces, miren lo importante, porque leí, había una persona que nos instruía en cuanto a las constelaciones, que hoy en día nosotros cuando vemos las constelaciones, lo primero que pensamos es en los horóscopos, en las cosas vanas del mundo, pero sin embargo tienen un fondo, tienen algo más, porque todo eso que fue paganizado, que fue transformado en un mal mensaje, realmente son señales del Eterno para su pueblo. Nosotros eso tenemos que aprender, tenemos que entender que las constelaciones también son importantes, pero tenemos que esperar a que el Eterno nos restaure esa sabiduría y ese entendimiento. Lamentablemente hoy en día no lo tenemos en limpio, sino que tenemos que pedir al Eterno que nos muestre realmente cuál es su verdadero mensaje. Pero Él nos dice en su escritura que esas constelaciones, que las estrellas no están puestas en el firmamento por casualidad, sino el Eterno las puso para que nosotros, para guiarnos, para guiar a aquellos que están despiertos, aquellos que quieren entender, que quieren seguir su voluntad, que quieren obedecer. Entonces tenemos que tener todo eso muy en cuenta. Y mire, no puedo terminar de tantas cosas, y si nos olvidamos de algo, será el ciclo que viene que lo vamos a dar. ¿No es cierto? Seguramente. Pero seguramente porque esto el ciclo anterior no lo habíamos visto y lo vimos distinto, y hoy lo estamos viendo con otros ojos, otra mirada, y la verdad que el Eterno nos sorprendió bastante en cuanto a eso. Exactamente. Amén. Ahí desaparecí yo. Ahí estoy. Sí, por ahí desaparezco yo también. Sí. Amén, amén. Bueno, hermanitos, con eso sería, creo, el estudio de la primera y segunda Aliyot. Bueno, como le decimos nosotros siempre, todo lo que nosotros hemos pronunciado, hablado, son palabras que están escritas en las escrituras. Los exhorto, los llamo a que sigamos estudiando, sigamos escudriñando, no nos quedemos con los mensajes los mensajes que escuchemos. Busquemos, vayamos, veamos, investiguemos, tratemos de escudriñar su palabra. Sabemos que la verdad solamente la tiene la palabra. Nosotros tratamos de acompañar, de ayudar, de hacer las lecturas y de brindar alguna que otra perla para ir guiando las enseñanzas y dando entendimiento un poquito, o descubriendo algunas cosas que el Eterno nos muestra a través de su palabra. Amén. Lo que sí siempre tenemos que tener en cuenta
que la palabra del Eterno siempre es fiel, es única. Él nos muestra a través de su palabra sus instrucciones. Nosotros muchas veces nos negamos a escuchar, a desobedecer. Muchas veces la palabra que vamos a escuchar nos confronta. Y si nos confronta es porque nos está mostrando nuestros errores, nos está mostrando que somos humanos y que podemos fallar. Dentro de las escrituras encontramos que hasta los grandes patriarcas tuvieron sus errores, pero sin embargo Él es misericordioso, Él nos ama, Él nos quiere, Él nos instruye. Nosotros debemos hacerle caso, ser obediente, y debemos seguir escudriñando y estudiando sus escrituras, sus sagradas escrituras. Amén. Amén. Amén, amén. Muchas gracias. Entonces, el tiempo de despertar las vidas espirituales. Amén, amén, así es. Sí. Y bueno, no lo sabíamos, pero lo teníamos desde el principio y no lo habíamos visto antes. Y es maravilloso cuando entendemos y comprendemos eso, de que el mensaje está desde el principio. Muchas gracias a todos los hermanos que nos han acompañado en esta noche para hacer esta lectura. Mañana vamos a continuar con las lecturas seguramente al día 3 y 4. Seguramente. Porque sí, tenemos que avanzar porque recién hicimos y hay un montón todavía. Sí. Así que bueno, para seguir acompañándolos con la lectura y poder seguir escudriñando su palabra. Gracias a todos los hermanitos que se unieron y se quedaron hasta el final a escuchar. Recordemos, esto es palabra del Eterno, no es palabra nuestra, no es todo gracias a Él. Amén. Amén. Y a los hermanitos que entraron tarde, les comentamos que el video lo descargamos y lo vamos a subir en YouTube, así que va a estar en el canal de YouTube que está en la descripción de este perfil, en la descripción del perfil de Marcelo, que todavía está, no. No está ahí. Todavía no. Bueno, entonces en la descripción de este perfil está el canal de YouTube que se llama Hablemos de Yud-Heh Vav-Heh, y también bueno, nos pueden encontrar con ese nombre en YouTube, así que bueno, ahí se va a estar subiendo el video. Y también ahí está subido el video de la enseñanza de la Torah, la introducción a la Torah, que lo hicimos la semana pasada. Para los que igual están todas nuestras enseñanzas, están todos nuestros videos, incluso yo subo normalmente las audiobiblias ahí. También que algo que me ha ayudado muchísimo porque por ahí uno le cuesta agarrar las escrituras y leerlas, y bueno, hoy en día tenemos esa posibilidad de ponernos unos auriculares y mientras vamos al trabajo, mientras vamos a hacer las cosas, la vamos escuchando y vamos entendiendo. Así que si bien bueno, son distintas versiones, cambian algunas palabras, pero como yo les dije al principio, el Ruach, el Espíritu, es el que nos da la interpretación, es el que nos ayuda, nos acompaña a entender la escritura. Amén. Bueno, amén. Nos vamos a despedir como siempre lo hacemos, que nos despedimos con la bendición arónica que está instruido, ¿no es cierto?, en las Sagradas Escrituras, que justamente se le fue dada, es bendición arónica porque se le fue dada al sumo sacerdote Aarón para bendecir al pueblo de Israel, y es una bendición que nos gusta mucho hacerla. La canto junto a mi hija y después la pronuncio en español para que aquellos puedan, o hermanitos nuevos que vienen entrando, puedan entenderlo. Amén. Vamos entonces a hacer la bendición arónica para despedirnos. Amén. Yevarejeja Adonai Beishmereja, Yaer Adonai Panabeleja Bijuneka, Yisa Adonai
Pana Beleija, Beyashem Leja, Shalom. Que Yud-Het Bat-Hei te bendiga y te guarde. Que Yud-Het Bat-Hei haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé misericordia. Alce Yud-Het Bat-Hei sobre ti su rostro y te dé paz. Shalom. Amén. Shalom. Amén. Laila Tov, que el Eterno los bendiga, que tengan buen descanso y continuamos mañana con la lectura. Amén. Laila Tata, Shalom. Shalom. Shalom, shalom.